Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a un nuevo proyecto. El día de hoy les voy a enseñar a tejer esta linda margarita reversible. Miren nada más qué bonita, parece una novia. ¿Ustedes qué opinan? Ya que se acerca el Día de la Madre, es un lindo y bello detalle, o también lo puedes hacer como recordatorio. Como ya había dicho antes, parece toda una novia hermosa. Te pido por favor que me acompañes hasta el final del tutorial. Y bien, vamos a comenzar con nuestros materiales. Estoy usando hilo 100% algodón. Este es para un crochet número 3, pero ya muchos de ustedes saben que mi tensión es más apretada, así que uso un crochet número 2. También necesitaremos alfileres, aguja lanera y un marcador de puntos. Relleno acrílico o napa, hilo de costura, alambre de calibre 24 o alambre de cobre de 7 hilos, así lo encuentras en la ferretería. Silicona líquida y una brocheta de 25 centímetros. Por favor, si te gusta mi video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y sin más que decir, empecemos. Voy a empezar haciendo las hojas con el color verde y voy a hacer 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 cadenas. Vas a tomar tu alambre, este mide 15 centímetros. Dejas un espacio de 3 centímetros en la parte de abajo aquí. Y ahora te vas a saltar la primera cadena. En la siguiente cadena vas a hacer un punto bajo. Luego en la siguiente cadena otro punto bajo. Si se dan cuenta, estoy escondiendo el alambre. Ahora en el siguiente punto vas a hacer 8 medios puntos altos. Aquí voy 1, este sería el segundo, y así hasta completar los 8 medios puntos altos. Luego vas a hacer 2 puntos bajos. Aquí un punto bajo, en el siguiente punto otro punto bajo. En la última cadenita voy a hacer 3 puntos bajos juntos. 1, 2 y 3 puntos bajos en el mismo lugar. Ahora me toca hacer el otro lado y voy a esconder el hilo y también el alambre. Y voy a volver a repetir en este lado 2 puntos bajos. 1, en el siguiente punto otro punto bajo. Ahora me tocaría hacer mis 8 medios puntos altos. Recuerden, 8 medios puntos altos. Hasta aquí. Bien, ya terminé mis 8 medios puntos altos. Ahora me toca hacer 2 puntos bajos. Un punto bajo, en el siguiente punto otro punto bajo. Miren, así te va a ir quedando. Cortas esta hebra. Ahora vas a llevar tu hilo por la parte de abajo, así de esta manera, está envolviendo ese alambre y vas a hacer una cadena. Ahora vas a hacer 2 puntos bajos. En el siguiente punto, aquí, un punto bajo, en el siguiente punto otro punto bajo, 2 puntos bajos. Ahora vas a hacer en el siguiente punto un punto alto. Haces 2 cadenas, 1, 2, retrocedes una cadena. En la siguiente cadena
vas a hacer un punto deslizado. A eso se llama punto picot. Y en el mismo lugar vuelves a hacer un punto alto. Luego vas a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. En el siguiente punto vas a hacer un medio punto alto. Haces 2 cadenas, 1, 2. Retrocedes una cadenita, en la siguiente haces tu punto deslizado. A ver, una vez más. Haces tu punto picot. Bien, en el mismo lugar, en el mismo sitio, vuelves a hacer tu medio punto alto. Y así te va a ir quedando. Luego vas a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. En el siguiente punto vas a hacer un punto bajo, 2 cadenas, retrocedes la primera cadenita, en la siguiente vas a hacer un punto deslizado o punto picot. En el mismo lugar vuelves a hacer un punto bajo. Ahora vas a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. En el siguiente punto vas a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 1 y 2. En el mismo lugar vuelves a hacer un punto bajo. Ahora nos toca el otro lado y vamos a repetir lo que hicimos en el lado contrario. O sea, 2 puntos bajos, 1 y 2. En el otro punto vas a hacer un punto bajo, 2 cadenas, haces tu punto picot y en el mismo lugar, en el mismo sitio, vuelves a hacer un punto bajo. Luego vas a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. En el siguiente punto haces un medio punto alto, 2 cadenas, 1, 2, haces tu punto picot y en el mismo lugar, en el mismo sitio, vas a hacer otro medio punto alto. Luego vas a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Ahora te toca hacer tu punto alto en el siguiente punto, un punto alto, 2 cadenas, haces tu punto picot y en el mismo sitio, en el mismo lugar, vuelves a hacer un punto alto. Y para terminar, 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora vuelves a llevar tu hilo por la parte de abajo del alambre y aquí donde hicimos la cadenita vas a hacer un punto deslizado y listo. Ahora vas a cortar tu hebra lo suficiente como para envolver el alambre. Miren, arreglas bonito los alambres y tu hojita también. Vas a envolver este hilo a tu alambre de esta manera. Y cuando termines de envolver, en la parte final del alambre vas a colocar un poquito de silicona líquida. Bien, aquí voy a cortar porque ya es suficiente con lo que tengo. Colocas un poquito de silicona
y te vas a ayudar de tus dedos para envolver y para que esto se pegue bien. Y así es como te tiene que quedar la hoja. Vamos a forrar el tallo de nuestra margarita. Miren, esta es la punta y esta es la parte de abajo. Voy a empezar aquí. Vas a colocar un poquito de silicona y vas a colocar ahora el hilo. Vas a envolver el tallo. Aquí. Y lo tienes que hacer con mucha paciencia. Vas a llegar más o menos antes de la mitad. Aquí yo ya he llegado casi a la mitad y voy a colocar mi hoja. Esta es la parte del derecho y esta es la parte del revés. La parte del derecho tiene que estar mirando al tallo. Procura que el alambre esté bien derechito, así. Ahora sí vamos a envolver de esta manera. Y vas a llegar más o menos medio centímetro antes de llegar a la hoja, hasta aquí. Cuando hayas llegado a ese punto vas a levantar la hojita y vas a seguir envolviendo el tallito. Con mucha paciencia, todo tiene que estar bien pegadito. Llegas hasta aquí. Cuando hayas terminado aquí, en este punto vas a colocar otro poquito de silicona y con la ayuda de tus dedos vas a enrollar y ya está. Ahora esperas que se seque muy bien. Y así te va a quedar el tallito con la hojita. Y ahora seguimos, mis crocheteros. Voy a hacer los pétalos en color blanco. Hago mi nudo de seguridad. Y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Luego te vas a saltar la primera cadena. En la siguiente cadena vas a hacer un punto bajo. Después vas a hacer un medio punto alto. Luego vas a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Después vas a hacer un medio punto alto en el siguiente punto. Un medio punto alto. Y en la última cadenita vas a hacer 3 puntos bajos, todos en el mismo lugar. 1, 2 y 3 puntos bajos en el mismo sitio. Ahora nos toca hacer el otro lado. Y mientras vamos tejiendo vamos escondiendo esta hebra. Vamos a empezar haciendo un medio punto alto. Luego 4 puntos altos. Un punto alto. 2 puntos altos. 3 puntos altos y 4 puntos altos. Luego vas a hacer un medio punto alto. Y para terminar haces un punto bajo y una cadena para asegurar. Cortas tu hebra, no dejes una hebra muy larga. Así. Y esta hebra de atrás también la cortas. Miren, así es como te va a quedar el pétalo de nuestra margarita.
Y de esta misma manera vas a hacer en total 20 pétalos. Ahora vamos a hacer la parte de abajo de nuestra flor y vamos a empezar con el color verde. Vas a dejar una hebra más o menos de 6 centímetros, 6 a 7. Ahora voy a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Empiezo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. No vas a cerrar tu anillo mágico, lo vas a dejar así abierto. Ahora voy a hacer la segunda vuelta y voy a hacer 5 aumentos, un aumento en cada punto bajo. Y en total voy a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 2. Coloca siempre tu marcador al principio de cada vuelta. Y cuando hayas terminado la vuelta número 2, ahora me toca hacer la vuelta número 3 y voy a hacer un punto bajo. Coloco mi marcador. Luego un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. Un punto bajo, un aumento alrededor de toda la vuelta número 3 y vas a tener 15 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 4 y voy a hacer un punto bajo, luego un aumento, después 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Y esa es la secuencia que tienes que continuar haciendo. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 20 puntos bajos en esta vuelta número 4. Ahora nos toca hacer la vuelta número 5 y voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. Aquí voy 1, 2, 3 y un aumento. Esa es la secuencia que tienes que seguir haciendo. 3 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 25 puntos bajos en esta vuelta número 5. Voy a hacer la vuelta número 6 y voy a hacer 2 puntos bajos, 1, 2. Luego un aumento. Después voy a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a hacer, 4 puntos bajos, un aumento. Y en total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 6. Y te vas a quedar en el último punto porque vas a cambiar de color de hilo al color blanco. Bien, aquí ya cambié. Retiras un momento tu marcador, ajustas el color verde y ahora en esta vuelta número 7 vas a tomar solamente la hebra trasera y vas a hacer 5 puntos bajos, un aumento. Recuerden que es tomando la hebra trasera. Aquí voy 1, 2, 3, 4 y 5. Luego un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. 5 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 35 puntos bajos en esta vuelta número 7. Ahora voy a hacer la vuelta número 8. Y voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Luego voy a hacer 6 puntos bajos.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego un aumento, y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo: 6 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 40 puntos bajos en esta vuelta número 8. Ahora, de la vuelta 9 hasta la vuelta 14 vas a hacer solamente puntos bajos. Y ahí nos vemos. Bien, ya terminamos la vuelta número 14. Ahora voy a colocar mis pétalos. Miren, esta es la parte del derecho. Aquí vas a tomar un punto, retira tu marcador y vas a tomar un punto de tu tejido, pero solamente vas a tomar la hebra delantera. De cada pétalo vas a tomar 2 puntos bajos. Aquí voy a hacer un punto bajo, tomas otro punto de tu pétalo y otro punto de tu tejido. En tu tejido solamente es tomando la hebra delantera. Y haces otro punto bajo. Ya estaría colocado nuestro primer pétalo. Y así vas a hacer todos tus pétalos, tomando 2 puntos de cada pétalo y 2 puntos de tu tejido. Vamos a hacerlo una vez más. Un punto de tu pétalo, la hebra delantera de tu tejido y haces un punto bajo. Coloca siempre tu marcador, por favor. Ahora tomas el otro punto de tu pétalo y la hebra delantera de tu tejido. Y así vas a colocar todos los pétalos. Ahora te enseño cómo me quedó. Miren, así te va a quedar también a ti. Ahora los hilos, estos hilitos, los vas a amarrar y los vas a cortar. Ahora, si tú estás usando hilo 100% acrílico, te recomiendo que planches tus pétalos, pero a una temperatura baja con mucho cuidado, ya que el acrílico tiende a quemarse o a encogerse a altas temperaturas. Y los vas a planchar por este lado, de esta manera, por el lado del revés. En mi caso también los voy a planchar, así me va a quedar más bonito. Ahora te voy a enseñar cómo los he planchado y cómo me va a quedar mi tejido. Y así es como me ha quedado, ya está bien planchadito. No olviden que es por la parte del revés, por aquí, por este lado. Y nos está quedando muy bonito nuestro proyecto. Aquí también ya amarré estas hebras que nos quedaron y también ya las corté. No vayan a cortar este hilo del anillo mágico. Recuerden que el anillo mágico está abierto. Tampoco vayan a jalar. Y cuando hayas terminado, vas a dejar una hebra bien larga. Haces un punto deslizado en el siguiente punto, aquí, y vas a dejar una hebra larga de unos 30 centímetros más o menos, porque con eso vamos a unir a nuestra siguiente pieza. Miren. Ahora continuamos. Vamos a hacer los sépalos en color verde y vas a tomar una hebra delantera en color verde, esta de aquí. Tomas un puntito, haces una cadenita, en el mismo lugar vas a hacer un medio punto alto, aquí mismo. Luego vas a hacer 2 cadenas, 1
y 2. Retrocedes a la segunda cadena y vas a hacer un punto deslizado o un punto peacock. En el mismo lugar vuelves a hacer un medio punto alto, así. Luego en los siguientes puntos vas a hacer un punto bajo y otro punto bajo, o sea, 2 puntos bajos. En el siguiente punto vuelves a hacer lo mismo que hicimos al principio, un medio punto alto, 2 cadenas y haces tu punto picot de esta manera. Ahora en el mismo sitio vuelves a hacer un medio punto alto. Miren, así te va a quedar tus sépalos. Y así vas a hacer alrededor de toda esta vuelta. Bien, y cuando hayas terminado aquí donde empezó nuestro primer sépalo, vas a hacer un punto deslizado y vas a cortar tu hebra y con tu aguja lanera, estas 2 hebras que están aquí, la vas a llevar por la parte de adentro de la flor. Por aquí, amarras y cortas. Ahora, si tú ves que tus sépalos están muy abiertos, también le puedes colocar un poquito de silicona en esta parte. En mi caso no las voy a pegar, las voy a dejar así. Ustedes pueden elegir si las pegan o no, eso es a criterio de cada uno. Bien, vamos a continuar. Vamos a hacer los bracitos en color piel. Y voy a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Y empiezo. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierras tu anillo mágico. Y ahora de la vuelta 2 hasta la vuelta 5 solamente vas a hacer puntos bajos, un punto bajo en cada punto. Recuerden, es de la vuelta 2 hasta la vuelta número 5. Y cuando hayas terminado la vuelta número 5, ahora vas a retirar tu marcador y vas a hacer 2 puntos bajos para cerrar esta abertura. A ver, una vez más. Aquí 1 y 2. Haces una cadenita para asegurar y cortas tu hebra. No dejes una hebra larga. Una cosa más, no rellenes el bracito, no es necesario. Y así vas a hacer 2 brazos. Y bien, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de esta parte número 1. Espero que lo estés disfrutando y si te ha servido y te gusta, por favor, regálame un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. También te pido por favor que compartas, es muy importante para mí que nos apoyes en ese sentido. Los espero en la segunda parte, no se lo pierdan.